después de un tiempo donde empieza el Señor a ministrar y empieza a impregnarnos de su pureza, vamos hoy a ministrar algo que a medida que avancemos ustedes van a entender por qué era tan importante que nos introdujéramos así. Vamos a ir a Génesis, capítulo 1, del versículo 27 y 28. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Luego Elohim los bendijo y les dijo, Elohim, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Dice, versículo entonces 27, Dios creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de él lo creó, varón y hembra los creó. Y luego les dijo, y los bendijo, les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, y bueno, le da orden de gobierno. Hoy vamos a hablar vamos a entender el diseño de lo que es las casas paternas, que se convierten en casas apostólicas. Y necesitamos entender el diseño de Dios. Cuando leemos estos versículos empezamos a entender el origen. ¿Dónde está nuestro origen? ¿Dónde está? ¿De dónde venimos? Dice el versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de él lo creó. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es su origen? Nuestro origen está en él. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de él lo creó, varón. Listo, ahora sí, tenemos las del reino, las baterías del reino. Esas duran más que las que ustedes han oído por ahí. No estoy haciendo publicidad de ninguna, pero son las del reino. Son poderosas. Bueno, entonces estamos hablando del diseño de Dios. Diseño de Dios
dentro de ese diseño, Él estableció, y vamos a hablar de lo que es las casas paternas que se convierten en casas apostólicas. Cuando entonces miramos estos versículos, empezamos a entender el origen. Venimos, ¿de dónde es nuestro origen? ¿Cuál es el diseño? Y dice en el versículo 8, les dijo Dios, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Cuando Dios habla y empieza a hablar, dice fructificar. ¿Qué se necesita para fructificar? Una semilla, ¿verdad? Para fructificar necesitamos una semilla. Dice fructificad, multiplicados, o sea, ¿qué es lo que se va a multiplicar? La semilla. ¿Cuál es el propósito de que se multiplique? Versículo 28 dice, llenar la tierra. Es el diseño. Dios, el Señor, cuando dice que Él crea al hombre, Él pone en el hombre una semilla. ¿Cuál es esa semilla? Versículo 27 nos dice. ¿Cuál es la semilla? Su imagen. Su imagen. La semilla que Él pone en cada uno de nosotros cuando nos creó es su imagen. Así que todos nosotros tenemos esa semilla en nosotros. Cuando Él nos crea, pone en nosotros la semilla, su imagen. ¿Qué debe ocurrir con esa semilla? Versículo 28. Dice, debe fructificar, o sea, empieza a desarrollar, porque es el diseño que está en Génesis. Dice que empiezan a dar frutos según su género. Según su género. Entonces, si en nosotros Él ha puesto su semilla, su simiente, es su imagen, esa es la que se debe reproducir, multiplicar. Y cuando se multiplica, el diseño es llenar la tierra. ¿Con qué se va a llenar la tierra? Con hombres y mujeres que son como Él. Generaciones que son como Él. Familias que tienen la simiente de Él. Él entonces le estaba diciendo el versículo 27 que creó Dios al hombre y a la mujer. De tal manera que en ellos, al unirse, iba a establecerse la reproducción, la multiplicación, la fructificación, iba a establecer que su semilla se iba a multiplicar, iba a llenar la tierra. Y entonces ahí mismo Él establece el diseño de casa. El diseño de casa. Casa en el hebreo es Beit Ab, que significa casa del Padre. Casa del Padre. Entonces, el diseño de Dios es eso, establecer la casa, y al interior de la casa hay semillas, hay una semilla puesta. Esa semilla se llama su imagen. La semilla que está, porque así creó Dios al hombre y a la mujer, puso su imagen. Esa es la semilla que debe fructificar, que debe multiplicarse y con la cual se debe llenar la tierra. Pero la puso al interior de la familia, al interior de la casa, al interior del hogar que conforma varón y hembra, varón y mujer. Allí está la semilla. Entonces, es importante que usted entienda esto, porque es la plataforma sobre la cual vamos a caminar hoy, o nos vamos a mover hoy. Dios establece eso dentro de un diseño que es la familia. Varón y hembra, hombre y mujer. Ese es el diseño. La semilla está ahí, y la semilla se llama su imagen. La semilla que Él puso en nosotros es su imagen, ser como Él. Entonces, cuando nos encontramos en ese diseño de esa casa, todo al interior del hogar, cuando el hombre y la mujer forman un hogar, allí está la semilla. Por eso hemos hablado y el año pasado ministrábamos y seguiremos ministrando este año. Nuestra casa es un huerto.
¿recuerdan? Y activamos semillas. Bueno, nuestra casa, nuestro hogar, su hogar es un huerto. Y allí hay puesta, Dios puso una semilla que es su imagen. Esa imagen es la que debe multiplicarse, es la que debe llenar la tierra. Esa es la simiente de la que hemos hablado, esa es su genética. Eso es lo que Dios estableció, es el diseño de Él. Allí dentro de esa casa, dentro de esa, digamos, hogar, que es la casa del Padre, es esa casa, por eso estamos hablando de esa casa paterna que se convierte en una casa apostólica, es el lugar donde la semilla se alimenta, se ayuda a crecer. O sea, la imagen se ayuda a desarrollar, a crecer. Dentro de esa casa es donde se establece una unidad, todas las casas se establecen sobre una identidad, sobre una cultura. En las casas, en su casa, por ejemplo, se habla el mismo idioma, se establecen valores y principios, se establece una forma de vida que los identifica. Se tienen también de pronto costumbres, cuando alguien se casa, entonces usted ha escuchado decir, le dice el señor, el esposo a la esposa, que le gusta comer la sopa como la hace su mamá, ¿sí? Resulta que ahora usted está formando un nuevo hogar. Ahora ya no es como su mamá, ahora vamos a establecer un nuevo diseño. Ahora aquí no se come sopa. Bueno, sí. El tema es, no se me desvíen, no se me vayan para otro lado. El tema es que dentro de la casa se empieza a adquirir una nueva, una cultura. Algo que los empieza a identificar. Los que nacen allí al interior empiezan a establecerse bajo una misma sangre. Tenemos la misma genética, el mismo ADN, todos allí al interior del hogar. Eso es lo que se conforma como una casa. Por eso el Señor establece que cuando Él dice, es que mi semilla está puesta allí. Quiere decir que esa semilla va a establecer, esa simiente va a establecernos en una identidad, en una imagen, en una cultura. Todo lo que empieza a desarrollarse dentro de esa casa empieza a ser como es desde el origen. Desde el origen. Por eso tan importante esto. ¿Cuál es nuestro origen? Si Él dice, los he establecido como hombre y mujer, como uno solo, van a fructificar. Y la semilla que van a fructificar y que van a multiplicar es mi imagen. Por eso hablamos de esas casas que empiezan a entender el diseño. Aquí dentro de mi casa hay una semilla, hay una simiente, y es reproducir la imagen de Él, su imagen. Sin embargo, estamos en tiempos en los cuales nos encontramos, y ya de esto lo hemos hablado en otra ocasión, estamos en tiempos de guerra de semillas. Hay una guerra de simientes. Y usted oyó en la televisión, en el periódico, lo leyó, lo que ocurrió, lo que pasó esta semana. Fue aprobado el matrimonio homosexual. Usted escuchó tal vez semanas atrás al fiscal hablando que antes de retirarse de su cargo, pasó un proyecto de ley para que se pudiera realizar el aborto hasta los 6 meses. Entonces, estamos en una guerra de semillas. Una guerra de semillas. Y más allá de venir y decir, bueno, no estamos en una tarea de venir y darles una predicación como tal, sino necesitamos entender lo que está pasando. Necesitamos colocarnos como una iglesia que entiende y gobierna qué está pasando. Hay una guerra de semillas, hay una guerra, y cuando leemos Génesis 1, 27 al 28,
empezamos a entender que el Señor estableció, Dios cuando nos creó estableció su semilla, su simiente, la estableció en nosotros. Una de los objetivos, de los propósitos que tiene el enemigo es dañar, corromper, destruir la semilla. Destruir, dice de tal manera, porque aquí la indicación o el diseño de Dios es fructifiquen. Y van a fructificar y van a multiplicarse esa semilla. Van a llenar la tierra conforme a esa semilla, conforme a ese diseño. Y todo está dentro de la familia, todo está dentro del hogar. Varón y hembra, mujer y hombre, fue lo que Dios creó. Cuando viene a establecerse cosas que se sueltan sobre nuestra nación y sobre las naciones, lo que empieza uno a entender es que es esa guerra de semillas, se está queriendo no solo robar la semilla, sino corromper la semilla e impedir que se fructifique, e impedir que se llene la tierra con la semilla. ¿Cuál es la semilla? Su imagen, su imagen. Y lo primero que viene a hacer entonces es a destruir. Y estamos en una guerra de semillas, una guerra de simientes. Estamos en medio de una guerra donde hoy no podríamos soltar desde lugares como estos, soltar nada que sea contrario al tolerar estas leyes. Estamos entrando en tiempos donde soltar voces, donde decimos, Dios, esto no aceptamos nosotros el matrimonio homosexual, no aceptamos el matrimonio igualitario. Estamos llegando a tiempos en que se escucha esta voz y fácilmente van a venir la persecución a causa de esto. Pero tenemos que levantarnos y soltarlo. Y soltar esa voz. Porque Dios estableció, el diseño de Dios es establecer su simiente y que dentro de las casas, dentro de este diseño de hogar, se multiplique su imagen y se llene la tierra con su imagen. Se llene la tierra, hombres y mujeres que son como con su imagen. Para eso entonces necesitamos y tenemos que soltar lo que está pasando. Vamos a ir a Génesis, ahí mismo en Génesis, al capítulo 14. Y vamos a entender, a ver un poco el diseño de Sodoma. Génesis 14. A la vez que miramos ese diseño de Sodoma, tenemos que mirar también cómo Dios levanta una generación, cómo Dios levanta una casa paterna, una casa apostólica, para establecerla en medio de un mover como el que se estaba activando, como el que se había activado en Sodoma. ¿Cuál es el primer momento en el cual Abraham se encuentra o tiene una confrontación con Sodoma? Ahí en Génesis 14. Desde el versículo 17 vamos a leer hasta el 21. Los ubico en el contexto. Lot, ¿se acuerdan que Abraham había salido con Lot? Y llegó un momento en que ellos crecieron y se separaron. Lot tomó hacia la parte de Sodoma. Y Abraham se fue hacia el lado contrario, donde estaban las montañas. Pero llegó un momento en que en Génesis 14, Lot fue tomado preso. Vivía en Sodoma, pero hubo una convocatoria, se unieron reyes, pueblos, y empezaron a hacer guerra contra 5 reinos. Dentro de esos estaba Sodoma y Gomorra. Allí estaba Lot, y fue uno de los que tomaron preso. Entonces el versículo 17 nos empieza a describir cómo Abraham había ido a rescatar a su sobrino. Después que regresó, versículo 17, después que regresó Abraham, tras derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey.
O sea, después de que Abraham vence a los otros reyes, pues el rey de Sodoma se fue hasta donde Abraham muy agradecido porque, bueno, había peleado y había defendido, pero realmente no había peleado por el rey de Sodoma. Lo único que había hecho era ir a rescatar a Lot, pero venció a los reyes que le hacían guerra a Sodoma. El rey de Sodoma le salió al encuentro a Abraham, versículo 18. Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, poseedor de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Ese es el primer encuentro, es el encuentro que tiene Abraham con el rey de Sodoma, con Sodoma. Después de que ha rescatado a Lot, viene el rey de Sodoma y le dice algo a Abraham, le dice, entonces el rey de Sodoma le dice a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Qué es lo que quiere Sodoma? Sodoma quiere las personas, Sodoma quiere las generaciones. A Sodoma no le interesaban los bienes, le interesaba la semilla, le interesaba la simiente, le interesaban las personas. Habían sido tomadas cautivas Lot y su casa y sus generaciones. A Sodoma no le interesaban las riquezas. A Sodoma le interesa la simiente, le interesa la semilla, porque tenemos que leer más allá. Las personas es el diseño, dice, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A Sodoma le interesa las semillas, él quiere las generaciones. Vamos al capítulo 18, ahí mismo en Génesis. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Vamos a leerlo juntos. Y no se me vayan a quedar en el camino. Vamos juntos a leerlos. Bueno, yo lo estoy leyendo en la Biblia textual. Génesis 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. Después de esto se le apareció Yahvé en el encinar de Mamré. ¿Se me quedaron ya? Estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos miró, y he aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a tierra y exclamó: Señor mío, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Tráigase ya un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo el árbol mientras tomo un trozo de pan para que sustentéis vuestro corazón. Luego seguiréis adelante, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron: haz como has dicho. Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas. Enseguida, corriendo hacia la vacada, Abraham tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al mozo, y éste se apresuró a aderezarlo. Juntamente con el becerro que había aderezado, tomó también cuajada y leche y lo presentó ante ellos. Y mientras él se mantenía en pie junto a ellos debajo del árbol, ellos comían. Después le dijeron: ¿dónde estaba tu mujer Sara? Y él dijo: he aquí, está en la tienda. Y dijo: volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida, y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la entrada de la tienda, pues estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en días, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió Sara en sus adentros diciendo: después de mi menopausia ha de tener placer siendo mi señor anciano. Entonces dijo Yahvé a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara así diciendo? ¿es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja? ¿Acaso hay algo imposible para Yahvé? En el momento señalado volveré a ti
según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara negó diciendo, no me he reído, pues tuvo miedo. Pero él dijo, no, realmente te has reído. ¿Qué ocurrió? Hasta ahí. Toda esa lectura, todo lo que nos está mostrando es, recuerdan que está allí Abraham, se encuentra con el rey de Sodoma. Sodoma quiere las generaciones. Sodoma quiere la semilla. Sodoma quiere la simiente. Dice, dame las personas. Quédate, Abraham, tú con los bienes, yo me quedo con las personas. Abraham no le entregó absolutamente nada. Solo le entregó, dice, los diezmos al rey de Salem, Melquisedec. Cuando estamos aquí, en este capítulo 18, Dios desciende donde Abraham. Ya él tenía una promesa. Pero en este momento Dios le está hablando con Abraham y le dice en el versículo 10, volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida, y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Dios empezó a decirle, Abraham, tú vas a fructificar. Tu esterilidad hoy, anuncio, hoy termina. Entras en el diseño, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Estoy hablándote a ti, vas a tener un hijo para que a partir de tu hijo se empiece a multiplicar la semilla, se empiece a multiplicar la simiente, se empiece a multiplicar la imagen. Abraham, ustedes saben que a partir de allí se forma toda una gran nación. Pero más allá de la nación se está formando es un pueblo, una familia con una identidad. Y Abraham le dice, Dios le dice, volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida. He aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Abraham, vas a fructificar. Hasta hoy, has sido estéril. Pero el diseño es fructifica, fructifica. Génesis 1, fructifica, multiplícate. ¿Qué dice allí más adelante en el versículo 18? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte. En él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué decía Génesis 1, 27 y 28? Fructificad, multiplicaos, ¿y qué? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Llenad la tierra. ¿Cómo se iba a multiplicar? Con la semilla que estaba puesta. La semilla es su imagen. Y aquí Dios empieza a decirle a Abraham, le dice lo mismo. Abraham, vas a fructificar, vas a tener un hijo, vas en ti, dice el versículo 18. ¿Cómo dice allí en Reina Valera? En tu simiente. Bueno, tenemos que buscar ese versículo. Dice, en tu simiente serán benditas. Eso está por allá, es en Gálatas, creo. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En su semilla serán benditas todas las familias de la tierra. En su semilla. ¿Cuál era la semilla? La imagen. ¿Qué iba a pasar en las familias de la tierra? Se iba a multiplicar, él iba a fructificar, tendría un hijo, pero en ese hijo iba a establecerse la semilla. ¿Dónde es que pone Dios las semillas? De acuerdo a lo que leíamos en Génesis 1, en la familia, varón y hembra, hombre, mujer, pone su semilla, pone su imagen. Y aquí le dice, Sara va a tener un hijo.
van ustedes a tener un hijo. Allí está puesta la semilla, en tu simiente. Dios está activando la semilla para que a partir de Abraham empiece a fructificar y multiplicarse. Y en su simiente, en su semilla, van a ser benditas todas las familias de la tierra. O sea, la tierra, dice, como decíamos, leíamos en Génesis 1, dice, será llena la tierra, dice, fructificar, multiplicados, llenar la tierra. ¿Le está diciendo lo mismo a Abraham? ¿Sí le está diciendo lo mismo? Dice, en él, en tu simiente serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Sigamos allá en el versículo 19. Y está Dios hablando. El versículo 18 y el versículo 19 está Dios hablando. Porque lo he escogido. Dios está hablando, dice, yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores, o sea, a los que vienen después de él, a mantenerse en el camino de Yahvé, practicando justicia y juicio, para que cumpla Yahvé sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Dios empezó a hablar de Abraham. Y empezó a ver, y empezó a comunicar, dice, Abraham, en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Su simiente se va a multiplicar y se va a llenar la tierra. Su simiente, que es su imagen, se va a llenar la tierra. Y dice en el versículo 19, yo lo he escogido porque él va a enseñar a su casa, como dicen en otras versiones, a su casa. ¿Y a qué? Después de, ¿qué quiere decir eso? Después de él. ¿A qué se refiere? A sus generaciones. No estaba hablando solo de su casa. Ya entendemos el diseño de casa. Casa es donde allí se establece, está la semilla y esa semilla empieza a fructificar, empezamos a alimentar esa semilla, empezamos a establecer esa semilla para que crezca según su género, y su género es la imagen de Cristo, la imagen de Él que fuimos hechos, y entonces empieza a multiplicarse y dice Dios, yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos y le va a enseñar a su casa después de él, o sea, a sus generaciones. No se va a quedar solo con su casa, con sus hijos. Va a establecer de tal forma que sus generaciones, generación tras generación, ¿recuerdan? Escuela de familias, generación a generación, se establece la imagen. Su simiente empieza a extenderse generación a generación. Yo sé que le va a enseñar a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué les va a enseñar? ¿Qué les va a enseñar? Que guarden el camino, que practicando justicia y juicio. Vamos a mirar rápidamente el Salmo 89, versículo 14. ¿Qué dice el Salmo 89, versículo 14? Salmo 89, versículo 14 dice, justicia y juicio son ¿qué? El cimiento, el fundamento del trono. ¿Qué le va a enseñar Abraham a sus hijos? Justicia y juicio, ¿qué es eso? Eso es un fundamento. ¿Saben qué les va a enseñar Abraham a sus hijos? Les va a enseñar y a colocar fundamento. Fundamento, justicia, hemos hablado la justicia, toda la justicia es aquello que es derecho, está aquí la plomada, todo lo que está fuera de la plomada, todo es torcido.
Dios establece la verdad, Dios establece cómo es en su reino, Dios establece la justicia. ¿Cómo es? Como Él lo dice. Por eso es su reino, no es democracia. La democracia es lo que el hombre diga, lo que el hombre vote. En el reino es lo que el rey diga, la plomada. Y Él viene y saca la plomada. Entonces, ¿qué le va a enseñar Abraham a sus generaciones? Justicia. Los va a alinear con el reino. Los va a poner allí. Como es en el reino, sus generaciones van a andar derecho, como es en el reino. Abraham les va a sacar la plomada a sus generaciones, de tal manera que anden, que en justicia, que anden en lo que es recto, conforme es en el reino. Pero resulta que justicia y juicio, dice el Salmo 89, es fundamento. Es fundamento. ¿Por qué es necesario que sea fundamento? Perdón. ¿Por qué es necesario? A ver, nuestro arquitectos por ahí están. ¿Por qué es necesario el fundamento? Si no se coloca fundamento, exacto, todo se derrumba. ¿Qué va a hacer entonces Abraham? Le va a enseñar a sus generaciones a poner fundamento. ¿Saben? Abraham es una casa paterna porque empieza a establecer al interior. Saben que es enseña a su casa como sacerdote, le enseña a adorar, a ir, conecta a su casa con Dios. Como sacerdote, en su casa, como padre, mantiene activa o vivo el candelabro. Activa el temor a Dios. Pero como es una casa apostólica, empieza a edificar. Las casas paternas enseñan, mantienen vivo, el sacerdocio está activo. El sacerdocio está vivo, mantienen a sus hijos conectados con Dios, no deja que se apague el fuego del candelabro, no dejan, es una casa dinámica, conocen la palabra, adoran a Dios, es un altar constante de adoración. Ese es el sacerdote le enseña a sus hijos a reconocer entre lo puro y lo impuro, entre lo falso y lo profano, en lo santo y lo profano. Pero como también es una casa apostólica, le empieza a colocar fundamento. ¿Sabe? Lo apostólico edifica y pone fundamento. Y el fundamento, cuando dice, si justicia y juicio es el cimiento del trono, ¿dónde está poniendo las generaciones, su casa? Porque dice ese versículo 19, le enseñará a sus hijos y a su casa, ¿qué les va a enseñar? Justicia y juicio. ¿Y qué es justicia y juicio? El fundamento del trono. Entonces, ¿qué le está enseñando a Abraham a sus generaciones? A pararse sobre lo que es recto, lo que es correcto. Y por eso es fundamento. Si tiene fundamento, esta clase de fundamentos son generaciones que no son conmovidas, que no van a ser derribadas. Que cuando venga el soplo de allí del viento, el mar, el agua, y derriba, pues, si no tiene fundamento, derriba, arrasa esa casa. Pero están paradas sobre el fundamento. Abraham no solamente ejerce sacerdocio, levanta altares, hace que se conecte su casa con el cielo, hace que conozca lo que es verdadero, sino que edifica fundamento. Y eso es lo que Abraham empieza a hacer. Abraham empieza, y es lo que Dios sabía que iba a Abraham. Dice, por eso le dice Dios a Abraham, coloco mi semilla en tu casa. Coloco mi simiente en tu casa. ¿Cuál es la semilla? La imagen. Coloco la semilla en tu casa. Porque vas a tener un hijo. Es Isaac. Pero dice el versículo 18, pero te multiplicarás. Tu semilla se va a multiplicar y va a llenar la tierra. Va a llenar la tierra.
Ese es el diseño de Dios. Pero lo primero que Dios sabía es, yo sé que puedo poner esa semilla acá, porque esta semilla va a fructificar, porque Abraham va a hacer que esas generaciones se establezcan en fundamento sólido. Fundamento sólido, no van a ser removidas. Saben lo que es justicia. Saben lo que es recto, saben cómo es en el reino, saben reconocer lo falso de lo verdadero y reconocen lo falso, reconocen lo que es santo y separan lo profano, reconocen lo que es impuro de lo puro. Esas son las generaciones cuando son alineadas con la justicia, pero están en el fundamento. No es solamente una edificación, es fundamento, ese es el fundamento. Abraham lo entendía. Dios sabía que Abraham iba a edificar sus generaciones sobre ese fundamento. Justicia, 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 sus familias, su casa, sus generaciones. Por eso pueden llenar la tierra. Serán a mi imagen se multiplicará, mi imagen se multiplicará. Sigue allí, en este... Cuando empieza, dice que el versículo, estábamos en el 19. Antes de ver el siguiente versículo, yo quiero que miramos Génesis 24, para mostrarles que Abraham entendía esto. Génesis 24, versículo 3 y 4. Abraham entendía el depósito que estaba colocando Dios en él. Y lo que voy a leerles, les estoy haciendo la tarea de Escuela de Familias. Dice Génesis 24, versículo 3 y 4. Si usted no viene a Escuela de Familias, se lo está perdiendo. Así que no falle, el tercer miércoles de cada mes. Perdón, viernes, sí, tienen toda la razón, muy bien. Génesis 24, 3 y 4, dice... Está Abraham ya anciano y tiene un siervo, dice que alguien que ha estado a su lado toda la vida, que le ayudaba a administrar todo lo que tenía Abraham. Pero le pide a este siervo que vaya, dice, es el tiempo que mi hijo Isaac, es el tiempo de formar su hogar. Es el tiempo. ¿Sí? Dios es el que determina los tiempos. Para decirles de qué hablamos en Escuela de Familias. El diseño de Dios no son los noviazgos. Los noviazgos no existen en el diseño de Dios. Dios establece el tiempo en que se formen las relaciones que son para siempre, dentro del compromiso. Si usted no sabe de qué estoy hablando, mire la Escuela de Familias que ahí está en la página. Dice entonces que le mandó a su siervo, porque llegó el momento en que Isaac iba a formar el hogar, varón y hembra, mujer y hombre, iban a establecer esa casa paterna que iba a ser casa apostólica, que iba a llenar la tierra. Y entonces le dice Abraham a su siervo, le hizo jurar, te haré jurar por Yahvé, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en medio de los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. ¿Saben qué es lo que Abraham está diciendo? Mi hijo no va a contaminar ni a mezclar su semilla, su simiente. Porque Dios, cuando me dijo que iba a tener un hijo, dijo que aquí depositaba su semilla, su imagen. Entonces no se va a mezclar con otro que no tenga su imagen, que no tenga la imagen de Dios. No se va a mezclar. Padres, ustedes no pueden permitir que sus hijos mezclen. Si han entendido y los han edificado sobre justicia y juicio, sus hijos no pueden estar para cualquier persona. No se mezclará la semilla, no se mezclará la simiente, no se mezclará. Por eso dice, no vas a tomar mujer de la hija de los cananeos. Los cananeos no tienen la simiente de Dios. Los cananeos no son como Dios. No se mezclará la semilla. ¿Saben? Aquí Abraham lo entendía.
Por eso si su hijo, Dios dijo, deposito mi semilla aquí. Aquí está la simiente, no se va a mezclar. No se va a mezclar. Tomarás para mi hijo de mi parentela los que son como yo, los que tienen la simiente del Padre. Tomarás para mi hijo los que tienen la imagen del Hijo. Entonces, volvamos a Génesis capítulo 18. Es para que ustedes entiendan que Abraham conoció y entendió el diseño. Entendió el diseño. Cuando Dios, ahí en Génesis 18, Dios le anuncia, leímos el anuncio cuando Dios le dijo que Abraham tendría un hijo y que iba a depositar su semilla, su simiente, su imagen allí, la iba a depositar. Y Abraham por eso sabía, no se va a mezclar. No se mezcla con los cananeos, que eran los paganos, los impuros, todo aquello, los que no tienen la simiente del Padre. No se va a mezclar. Y entonces dice versículo 20, justo cuando Dios le anuncia que va a tener un hijo, el versículo 20 dice, entonces dijo Yahvé, capítulo 18, versículo 20, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, se ha agravado en extremo su pecado. ¿Saben? Está Dios hablando con Abraham. Abraham, mi semilla va a ser depositada, tú vas a fructificar y mi semilla va a estar aquí, mi imagen va a estar aquí, tú vas a multiplicarte y se va a llenar la tierra. Y voltea para el otro lado y ve a Sodoma. Aquí le está anunciando a Abraham su simiente, pero mira para el otro lado y ve Sodoma. ¿Saben? Se encuentran con Sodoma, lugar que corrompe, que destruye la semilla. Destruye la semilla. ¿Saben? Sodoma significa lugar quemado. Quemado y tiene ese diseño de altar a Moloc. Moloc, ustedes saben que es todo ese dios que recibe cuando los padres ofrendan a sus hijos. No tanto, o sea, en ese tiempo sí, bueno, también hoy desafortunadamente existen sacrificios, pero Moloc recibía la ofrenda de los hijos, las generaciones, la semilla, la recibía. Y era ese era el quemado, el olor a todos esos altares de hijos, padres que le permiten a sus hijos cualquier cosa, todo el desorden de su vida, haga lo que quiera, le permite toda rienda suelta, todo lo que quiera, todo lo que el mundo está ofreciendo, diviértase. Eres joven, diviértete, participa de todo mientras seas joven. Eso es ofrecer a Moloc. Eso es el quemado que se oye. Sodoma es eso, ese olor a quemado, ese lugar quemado por causa de las ofrendas a Moloc. Y Gomorra significa lugar de ruina. Es un lugar arruinado. Si bien era un lugar, tanto Sodoma y Gomorra, lugar de abundancia, pero era la abundancia que producía ruina. Dice, ¿cómo así? ¿La abundancia produce ruina? Sí, la abundancia produce ruina. Porque produce toda la ambición, la codicia, el desorden, todos los placeres, todo eso produce ruina. Es lugar de ruina. Y entonces está Dios hablándole a Abraham, diciéndole la promesa, vas a tener un hijo, allí está mi semilla, y mira para el otro lado y se encuentra a Sodoma. Ve a Sodoma, lugar de ruina, que tiene altares que ofrecen las generaciones a Moloc, que corrompe la semilla. Eso es Sodoma, corrompe la semilla. Y miremos allí en Génesis 19. Ustedes han leído también todo ese relato. Dios entonces se queda con Abraham y van dos ángeles descienden hacia Sodoma y hacia Gomorra.
Y en Sodoma, y entonces se encuentran allí, ¿se acuerdan que está Lot? Pero miren lo que dice el versículo 4. Cuando llegaron los ángeles, todos los que estaban en ese lugar, todos los habitantes de ese lugar los vieron llegar. Dice el versículo 4, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, o sea, era el tiempo ya del descanso, era noche, cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último. Ya era una cultura en ese territorio. Jóvenes y ancianos, toda la población habían pervertido la simiente. Habían destruido la imagen, varón y hembra, hombre, mujer. Los hombres llegaron a golpear esa casa, buscando a los ángeles, buscando para tener relaciones con ellos. Querían, y si no, pues aún estaban, Lot salió a defender, a impedir que eso ocurriera, pero también querían abusar de Lot. ¿Quiénes? Todo el pueblo. Era un pueblo que se había establecido sobre una simiente, había destruido la simiente, él había destruido la semilla. Creados a imagen y semejanza de Dios, Sodoma corrompe la semilla, corrompe la simiente, corrompe lo que es lo puro, corrompe. Por eso Dios le decía a Abraham, le hablaba de un hijo, tu hijo, en tu simiente serán benditas todas las familias. Esa es tu casa. Se levanta una casa paterna que empieza a ser sacerdote, que le vas a enseñar a tu hijo, vas a conectar a tu hijo conmigo, vas a enseñarle al temor de Dios, vas a comunicarle lo que es lo verdadero, vas a colocarle el cimiento, justicia y juicio. Abraham, yo sé que tú lo vas a hacer y tus generaciones, pero si miras hacia Sodoma, allí corrompen la semilla, allí destruyen la semilla. Estas generaciones se levantaron, ancianos y jóvenes, toda la población. La semilla estaba destruida. Eso es lo que hace, y esa es la intención de las tinieblas, corromper la semilla, corromper lo que es puro, corromper el diseño, corromper la imagen. Y entonces dice, empezó a meterse a las casas. No había casa en Sodoma que tuviera el diseño de Dios. No había casa. Todo estaba alterado, todo estaba destruida, la semilla. Por eso Dios le está hablando a Abraham y le hace ver a Sodoma. Sodoma destruye la semilla. Y Dios son tiempos en que tienen que levantarse esas casas paternas, esas casas con diseño de paternidad, diseño que se establece el sacerdocio, diseño donde se empieza a edificar la casa, los hijos y las generaciones sobre cimiento verdadero, justicia y juicio. Y le enseñan a su casa, a sus hijos, a reconocer lo que es puro, a reconocerlo y a diferenciar lo puro de lo impuro, a diferenciar lo santo de lo profano. Ese es el sacerdocio. Se tienen que levantar la forma de ir contra Sodoma. Si bien tenemos tareas espirituales que hacer, pero tienen que levantarse padres, casas, tienen que levantarse padres que empiecen a enseñar a sus hijos ser primero. Porque todo sacerdote, para poder entrar a ministrar, tenía que limpiarse primero, tiene que ser primero. Y puede entrar
y mantiene vivo y encendido la llama, el candelabro, el temor a Jehová, el temor de Dios se mantiene activo. Y le enseña a sus hijos a reconocer lo puro de lo impuro. Lo establece sobre fundamento para que no sea conmovido. Es justicia, le enseña a andar en justicia. Y cuando se levantan esas casas paternas que tienen diseño apostólico, empiezan a edificar y sus hijos y las generaciones no son conmovidas, no serán removidas porque están parados en fundamento verdadero. Eso es lo que tiene que levantarse unas generaciones de padres que levantan a hijos y generaciones en el fundamento eterno, que saben aún corregir a sus hijos e introducirlos en la senda de justicia. Ese es el diseño. Dios está levantando esas casas. Por eso cuando Dios mira hacia Sodoma, ya había establecido a Abraham. Ya lo había establecido. Había establecido su casa y sus generaciones. Yo sé que Abraham le va a enseñar a sus hijos y a su casa después de sí a que estén parados en el fundamento. Porque Sodoma corrompe la semilla. Y lo más tremendo es que cuando una nación empieza a aceptar el matrimonio que destruye la semilla, empieza a verse la manifestación de ruina y olor de quemado, ofrenda a Moloc. Nuestra nación, todo lo que ha estado ocurriendo en esta semana, esa aceptación de matrimonio homosexual, tiene que levantarse una generación. Tenemos que levantarnos y decir, nos levantamos hoy y nos establecemos como casas que establecen paternidad, casas apostólicas que le enseñan a sus hijos y a sus generaciones a pararse en el fundamento verdadero. Para que nada de lo que está afuera puede contaminar esta semilla, esta simiente. Casas que edifican, casas que disipulan generaciones. La semilla, la imagen de Él, la imagen de Dios se establece en nuestras casas. Se levantan, la forma de ir contra Sodoma y Gomorra es levantar casas paternas, apostólicas, que edifican para el reino, que edifican para el rey. Y a medida que se levanten estas generaciones caminan en una ciudad que ha aceptado un matrimonio que Dios no aprueba. Entonces esas generaciones empiezan a establecer juicio. Casas que empiezan a establecer juicio en la nación. Pero hay que limpiar las casas de toda impureza, de toda contaminación. Hay que limpiar las casas porque viene a establecerse la pureza del puro. Debe establecerse en nosotros para poder establecer la semilla pura, la semilla santa. No puede haber corrupción. Esta nación ha aceptado el matrimonio homosexual, ha aceptado el lugar de ruina, ha aceptado que la simiente se corrompa, ha aceptado a Sodoma y Gomorra, ha aceptado y tiene que levantarse casas que vienen a juzgar. No podemos permitir. Tenemos que levantarnos a establecer nuestras generaciones sobre fundamento, justicia, juicio. No nos queda nada, no podemos hacer ninguna tarea afuera. Sí podemos hacerla, pero sabemos que vendrá juicio sobre casas que estén en impureza. Podemos hacerla. Y de hecho, estamos orando al Señor instrucciones, pero tienen que haber casas en pureza. Sus casas, nuestras casas deben estar en pureza. Nuestras vidas, nuestras generaciones en pureza. Porque Sodoma corrompe la semilla. Viene a establecer impureza. Quiere que no haya fertilidad.
Los matrimonios homosexuales no pueden fructificar. Entonces las tinieblas dicen, destruyo la semilla, destruyo la imagen y no pueden fructificar. Pero sí empiezan a esparcir su contaminación. Miren, en las cenizas, cuando Dios juzgó a Sodoma y Gomorra, dice que humo salió y cenizas empezaron a moverse. Las tinieblas siguen activando, cenizas están cayendo de Sodoma y Gomorra sobre las naciones. Sus cenizas activando lo que es su inmundicia, su perversión, su contaminación. Tenemos que levantarnos como una casa y una generación. Casas apostólicas, casas de paternas que disipulan sus hijos, que disipulan sus generaciones. No solo sus hijos hoy establecen fundamento eterno, porque va a llenar la tierra con su imagen. Llenar la tierra con su imagen. Por eso Abraham le dice cuando leíamos en Génesis 14, llega el rey de Sodoma y le pide las personas. Abraham no le entrega nada, pero sí se la entrega a Melquisedec. Se las entrega a Melquisedec. ¿Saben? Melquisedec, sin genealogía, sin padre, sin madre, no tiene maldad, no hay nada. ¿Saben qué hizo Abraham? Pactó sus generaciones con una genealogía mayor, pura. Y eso es lo que necesitamos hacer. Conectemos nuestra casa y nuestras generaciones, no con la genealogía, no con la herencia, no con la genética de que se corrompe, sino con aquella simiente incorruptible. Melquisedec, rey de justicia y paz, rey de Salem. Él, sus generaciones, dice Hebreos, dice, estaban todavía en sus lomos, era Abraham, solo estaba Isaac. Pero pactó las generaciones, las pactó, las introdujo en la simiente de Melquisedec, en la simiente de aquel que es puro, en la simiente en la que no hay engaño, en la simiente que no hay tinieblas, no hay maldad en él. La introdujo sus generaciones en él. Y Dios está diciendo, introduzcámonos en la simiente de él. Sé que Dios intervendrá, pero una nación que pacta con Sodoma y Gomorra, si la iglesia entendida, la iglesia que Dios ha levantado en justicia, no se levanta a establecer sus generaciones, Sodoma las va a corromper. Sodoma va a poner su simiente en las generaciones. Por eso, como casa, edificamos el diseño. Padres, discipulen sus hijos. Levanten en su casa altar de adoración, sean sacerdotes en su casa, sean sacerdotes y no tengan temor de alinear a sus hijos en justicia. No tengan temor, aunque sus hijos se levanten, afírmense. Miren, si usted ama a sus hijos, usted los corrige. Porque dice Dios, el Padre que ama, corrige. Corrige. No tenga temor de alinearlos con la justicia. Porque una nación que está dispuesta a pactar con Sodoma entra en el diseño de lo que es Sodoma y Gomorra. Lugar de ruina. Lugar de ruina. Así que tenemos que levantarnos y decir, afirmo mis pies para entrar en justicia y para enseñarle a mis hijos y a mi casa a estar en justicia. Y al estar en justicia sale todo lo que es la inmundicia, lo impuro. Todo lo que se haya corrompido, todo sale.
Sodoma, ancianos, jóvenes, todos ya estaban sumergidos en esa inmundicia. Y cuando una nación, insisto, pacta, es una nación que empieza a entrar en ruina. Sus familias, sus casas, sus generaciones empiezan a entrar en ruina, en ruina. Pero Dios está hablando. Y lo que Dios empieza a establecernos es que lo primero que tenemos que hacer es alinear nuestra casa en justicia. Sacar todo lo que no sea puro. Porque Dios va a juzgar lo impuro. Dios establece sobre nosotros y es introducirnos en la simiente. Por eso Abraham lo hizo, la simiente de Melquisedec. Santo, inocente, inmaculado, apartado del pecado. Allí nos introducimos e introducimos nuestra casa y nuestras generaciones. El tiempo de Pascua se acerca. La Pascua verdadera, no la que dicen la religión, la Pascua verdadera. Y vamos a tener en esa semana, vamos a tener un diseño para establecernos y establecer nuestras generaciones, para que la simiente de Él se establezca. Dios está levantando casas paternas, casas que establezcan lo apostólicamente a sus hijos, que gobiernen, le enseñen a sus hijos. Cuando empiezan a caminar en ese cimiento, son hijos que saben que han sido edificados por padres que les han conectado con el cielo, pero les enseñan a gobernar en justicia, en juicio. Dios está levantando nuestras vidas y edificándonos en lo verdadero. Usted tiene que tomar decisiones, porque Dios iba a juzgar el haber pactado con Sodoma y Gomorra. Y tenemos que limpiar nuestras casas. Que esta nación haya pactado. Que las leyes de nuestra nación hayan pactado con Sodoma y Gomorra. Dios va a juzgar. Pero Dios va a levantar, como le dijo a Abraham. Cuando Abraham intercede, ¿destruiría si hubieran tantos justos? No lo sé. Porque Dios es bueno, Él es misericordioso. Sí, para siempre es su misericordia. Pero no tiene por justo al que no se arrepiente, al que decide en rebelión seguir en pos de lo que no es correcto, de lo que Dios desaprueba. ¿Podemos interceder? Sí. No para que Dios no destruya, sino para que se conviertan. Pero nosotros debemos establecer nuestra casa en justicia. No, nada de lo que Dios desaprueba. Establezcamos nuestra casa, así como Abraham le enseñó a sus hijos y a su casa, justicia y juicio. Pongamos ese cimiento. Pongamos ese cimiento. Y yo quiero pedirle allí donde usted está. Tal vez está con su familia, no sé si está ahí con su familia, sus hijos están allá recibiendo del Señor. Pero es un tiempo en el cual usted tiene que tomar decisiones. Es más que leer un diario o ver un noticiero. Debemos entender lo que está pasando espiritualmente. Es una nación
que tomó decisiones para aceptar las leyes de Sodoma y Gomorra. Pero usted puede tomar hoy una decisión contraria. Mi casa, mis generaciones, no las pacto, no permito que la simiente de Sodoma se establezca en mi casa y en mis generaciones. Sodoma corrompe la semilla. Y este es el tiempo en que usted tiene que levantarse y decirle al Señor, y yo declaro que en este momento se quita toda mentalidad religiosa para que nos haga entender y nos haga comprometidos con lo que somos y en la tarea que debemos hacer. Las tinieblas quieren la semilla, porque saben que la semilla es la imagen. ¿Qué cosas hay en su vida y en su casa que no están en pureza? En sus pensamientos, en sus motivaciones, en sus intenciones. Y no, más allá, la pureza no solamente estoy hablando de actos impuros que tienen que ver con la sexualidad, tienen que ver con lo que yo pienso, la forma, mis intenciones, mis motivaciones, egoístas, mentirosas. Ese doblez. Una cosa soy, pero soy, aparento una cosa, pero soy otra. Todo eso es impuro, todo eso no, porque Él es puro, Él es íntegro. Ser como Él, a su imagen es ser puro. Como son sus palabras. Cómo salen sus palabras. Tal vez usted ya no dice groserías, pero en sus intenciones con que salen sus palabras. Todo eso es impureza. Dios está empezando a hacer separación. Allí están los que le enseñan a sus hijos y se enseñan a sí mismos, su casa y sus generaciones a andar en justicia. Los que empiezan a establecer la simiente conforme a la imagen. O los que permiten todo lo impuro y le permiten a sus hijos y a su casa lo impuro.